Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Se estrenó en los cines Transformers 1, la nueva película animada de los Transformers, una de las franquicias más espectaculares e increíbles que ha existido en la historia, no solo de la televisión, sino también de los cómics y del cine. En este video voy a estar comentándoles qué me ha parecido la película, con spoilers y todo lo que ustedes tienen que saber antes de verla. Me gustaría que primero dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, qué gran sorpresa, porque la verdad es que yo, después de haber visto los trailers, esperaba poco y nada de esta película, y la verdad es que me ha cerrado la boca absolutamente, absolutamente. La vi porque amo la franquicia y quise darle una oportunidad, y es una de las grandes decisiones que he tomado, y la verdad no me arrepiento absolutamente en nada. Quiero decirles algo, los trailers no hacen ningún tipo de honor a lo que es la película. No se dejen llevar por los trailers. Algo bastante extraño esto, ¿no? A veces los trailers nos venden algo que después la película no termina siendo. Y muchas veces pasa, no es tan normal esto, es que los trailers no terminan de convencer, pero después la película es una gran sorpresa. Esto me pasó con Transformers 1, que nos cuenta la historia de origen de los dos grandes antagonistas. Hablo de Optimus Prime y de Megatron. Esta película se centra en la época en la que ellos no eran Optimus Prime y Megatron, sino que eran Orion Pax y D-16, dos robots mineros que trabajaban en Cybertron, que extraían energón para Sentinel Prime y para poder abastecer a un planeta que ya no estaba en su gran periodo de gloria porque los Primes habían desaparecido, habían estado en guerra con los Quintessons y esa guerra les había costado la vida a todos ellos, y el único representante que había quedado, o el único Prime, entre comillas, que había quedado era Sentinel Prime, que es un poco el guía espiritual o el líder espiritual de los Transformers. Transformers que no pueden transformarse. Un dato curioso, no todos tienen el engranaje de transformación, solamente un grupo de élite. Acá hay diferencias que tienen que ver con castas sociales dentro de Cybertron. Hay un grupo que sí puede transformarse y casi que el resto del planeta es una especie de mano de obra, ¿no? En la ciudad Icon City transcurre esta película y vemos cómo D-16 y Orion Pax se conocen, cómo entablan una amistad y una hermandad inquebrantable, cómo van viviendo distintas aventuras. Hay un tono que los trailers me habían hecho dudar de esta película, y es casi un tono infantil. A ver, la franquicia en general siempre ha estado apuntada a un público infantil, pero había notado yo un tono demasiado chistoso para los personajes. Y yo tomaba como punto de comparación las distintas series que hay en Netflix, que tienen un tono mucho más adulto, mucho más violento, mucho más oscuro. Entonces no me terminaba de convencer lo que había visto en los trailers. Sin embargo, la película es ágil, es divertida, dura 1 hora 50 y pasa absolutamente volando. No necesita que ustedes hayan visto nada porque la película se encarga de explicarnos absolutamente todo. ¿Quién fue el creador de Cybertron? ¿Cómo existen los Transformers? ¿Qué pasó con los grandes líderes Prime? ¿Cómo está la situación actual dentro de este periodo? Que es una precuela, porque lo que nosotros conocemos históricamente de los Transformers es la eterna lucha entre los Autobots y los Decepticons, los cuales no existen en este periodo. No, no existen como tales. Sí, el film se encarga de contarnos que este Sentinel Prime esconde un secreto, ¿no? Que no es ese gran líder benevolente que nos quieren vender, que es alguien que trabaja para los Quintessons. Los Quintessons han estado en distintos productos de los Transformers, fundamentalmente en la serie de los 80. Yo recuerdo haberlos visto en la segunda generación, la generación que transcurre en Cybertron, que es mucho más bizarra, mucho más oscura. Bueno, acá son, bueno, los grandes enemigos de Cybertron y que están para tratar de robarse el energón. Un energón que fluía libremente, era lo que hacía funcionar al planeta. En este periodo, según Sentinel Prime, el energón ha desaparecido, ¿no? O hay que buscarlo cavando en el planeta, ¿no? En las entrañas del planeta, y por esto todos, casi todos los Transformers son mineros. Es mano de obra casi esclava. Todos lo hacen voluntariamente porque entienden que están sirviendo a un líder benevolente, y todo transcurre como para poder salvar al planeta. Claro,
El gran secreto es que Sentinel Prime trabaja para los Quintessons. Los Quintessons han sido mostrados de una manera brutal. Me encantó cómo se los representa. Tienen sus naves, están ahí merodeando sobre Cybertron, casi como si fuesen unos aliens dentro de una raza que es alienígena. Es decir, todos los Transformers son alienígenas, es una raza extraterrestre, son robots. Bueno, los Quintessons son los extraterrestres de los Transformers. Están vistos como seres realmente despiadados con sus tentáculos. No tienen, o por lo menos no noté que tengan las múltiples caras, ¿no? Sí una, y bastante brutal, da la sensación de que no hablan, son más bien como bestias, pero tienen tecnología. Me gustó mucho la forma en la que lo representaron. La historia va contando el descubrimiento D16 y de Orion Pax y cómo van conociendo primero a B-127, que más adelante va a ser Bumblebee, aunque acá ya le pueden decir B, un robot que trabaja en las profundidades del planeta. Recordemos que todos estos robots viven en las entrañas de Cybertron. Poco se sabe de lo que hay en la superficie. Y este viaje hacia la superficie junto a Elita One, ellos cuatro, hacen este viaje de iniciación para descubrir un poco una parte desconocida del planeta. Encuentran los cuerpos de los Primes, descubren ante la reactivación de uno de los Prime que todo lo que Sentinel Prime había dicho era mentira. En primer lugar, que no es un Prime, era alguien que servía a los Primes y se autoproclamó Prime cuando el resto fue traicionado por él mismo y fueron asesinados por los Quintessons. Creo que el gran logro de la película, más allá de ser muy divertida, porque la verdad es que la química entre Orion Pax y D16 es extraordinaria. Cuesta creer que van a ser Megatron y Optimus Prime en el futuro, pero es un ida y vuelta muy fluido, muy gracioso, muy puro. Está apuntado a todos los públicos. Está apuntado al público nuevo, al público joven, pero también está apuntado a la vieja guardia, porque hay decenas de referencias a las películas live action, hay decenas de referencias a la serie de los 80 o a las distintas series de los 80, y hay también muchas referencias a las películas eh, que hemos visto en los últimos años y a los cómics fundamentalmente. El origen de los nombres, la situación del planeta, la historia del planeta, todo el lore de los Transformers, pero aparte está con una calidad de animación muy buena. A ver, los diseños estéticos son un poco infantiles. Eso es lo que a mí un poco me dejó dudas al principio cuando vi los trailers de ver o no la película. Porque vuelvo a repetir, si yo la comparo con la serie animada o las tres series animadas que hay en Netflix, los diseños de Netflix me gustaban más que estos. Pero la realidad es que la historia es muy buena. La historia es muy buena y la animación también es muy buena. ¿Podemos poner alguna duda en algún diseño? Hasta por ahí nomás, porque viendo la película, lo que vemos en los trailers se descarta. Por eso yo les decía al principio que es a la inversa de lo que suele pasar. Los trailers, contrariamente de elevarnos el hype para ir a ver la película, nos lo baja. Y cuando uno ve la película se da cuenta que los trailers, la verdad, no hacen honor a la calidad de la película. Los diseños son muy buenos en muchos momentos. Shockwave, Soundwave, Starscream, el origen de estos personajes, que eran una especie de guardia de élite que había luchado con los Primes, que fueron desterrados y que están en la clandestinidad y que sabemos que más adelante van a trabajar para Megatron. Pero me parece que el punto más importante es cómo Orion Pax y D16 logran activar el engranaje de transformación. Algo que todos los Transformers tienen y que Sentinel Prime se los negó a la mayoría. Les extirpó la capacidad de poder transformarse. Y por eso son mano de obra esclava. Por eso hay una diferencia de élite entre los que pueden transformarse, que tienen más poder, y la mano de obra casi esclava. Acá hay una similitud con la serie de Netflix o con las series de Netflix de los Transformers. Porque en esas series también nos cuentan que el ascenso de Megatron vino a través de una rebelión contra quienes eran los tiranos que los habían esclavizado a ellos. Y Megatron, con una idea muy particular y muy diferente a lo de Optimus, habían peleado para poder liberarse de Cybertron. Y su guerra era, en su visión retorcida, la única forma que él entendía que había que liberar a Cybertron. Bueno, esta película toma mucho de esto. Cómo esa amistad inquebrantable se va disociando. Cómo a medida que va avanzando la historia y a medida que ellos adquieren esa chispa para poder transformarse, afecta a uno de una forma y a otro de otra.
este Prime que revive y que les dice, utilicen este poder de la manera más sabia. Ustedes tienen la potestad y el libre albedrío para elegir el poder que yo les estoy dando para el bien o para el mal. Bueno, la historia sabemos cómo termina. Optimus termina usándola, o al menos Orion Pax, para tratar de ayudar al resto de los Transformers. Y D16 crece con una sensación de haber sido engañado toda su vida, de todo lo que él creía era una mentira. Hay un dato de color muy interesante, que es cómo adquiere después el nombre de Megatron. A medida que él va acompañándolo a Orion Pax, T-16 tiene una visión de cómo tiene que derrotar a Sentinel Prime. Él entiende que ni él ni ninguno que lo sirvió puede sobrevivir, mientras que Orion Pax es mucho más benevolente en ese sentido. Entiende que hay que derrotarlos, no hay que matarlos, porque si no se van a transformar en lo mismo que son ellos, y es el primer paso para un Cybertron unido. Bueno, hay dentro de la leyenda de los Primes, uno en particular, que se llama Megatronix Prime, que fue uno de los Prime más importantes. Bueno, T-16 lo tiene como ídolo, esto lo vemos al principio de la película, casi en los vestuarios, que también la película nos muestra todo el bajo mundo, la vida cotidiana de los Transformers, los distintos subniveles, y mientras ellos están preparándose para empezar a trabajar como mineros, vemos que D16 tiene una especie de póster de Megatronix Prime. De ahí él adquiere ese nombre y el emblema que en el futuro va a ser el emblema legendario de los Decepticons. La película me ha parecido buenísima porque explora en toda la historia cómo los dos tienen una misma misión, cómo van apareciendo personajes muy conocidos, cómo los dos van en busca de la libertad de su pueblo, pero con ideas muy diferentes que los disocian y que los diferencian y que los van a diferenciar eternamente. Siempre ha sido entre Optimus y Megatron. Megatron lo ha dicho muchas veces esto. Siempre ha sido entre Prime y yo, de acá hasta el final. Lo último que va a quedar es la pelea entre nosotros dos. Y la película muestra a la perfección como dos personajes que eran hermanos, que pelearon por una misma causa, terminan llegado el momento de la victoria dividiéndose, por uno tener una idea mucho más radical, mucho más violenta, pero tal vez por haber aceptado de forma más rencorosa la mentira de Sentinel Prime, y de alguna forma Orion Pax haber sido más comprensivo en ese sentido. Es la gran diferencia entre uno y otro, y cómo se va transformando T-16, cómo va adquiriendo la habilidad de transformarse, cómo vemos que aparece su cañón por primera vez, cómo se le tatúa de alguna forma el emblema, que al principio es un sticker, casi como un sticker de coleccionista, pero como después Sentinel Prime se lo tatúa a la fuerza en el pecho, cómo termina transformándose en el Megatron que conocemos. Los ojos, que son amarillos, terminan siendo rojos, esa transformación hacia el malo, hacia el lado oscuro, llámenlo como ustedes quieran. La película va mostrando eso de una forma realmente muy didáctica, muy rápida, muy emocionante, es divertidísima, es buenísima, respeta el lore de una forma que yo no me esperaba, sinceramente, y tiene un tono que parece infantil, pero que realmente termina siendo un gran producto de los Transformers que a mí me ha sorprendido enormemente. La película tiene dos escenas postcrédito, una que tiene a Bumblebee como protagonista, bastante graciosa dentro de ese subnivel 50 de donde él surgió, y la otra tiene a Megatron como gran protagonista, después de entablar una batalla final con Orion Pax, donde, a ver, se interpone entre Megatron y Sentinel Prime cuando Megatron quería ajusticiarlo, quería matarlo, y él termina herido de muerte y cae en las entrañas de Cybertron, y como la historia siempre ha dicho, el espíritu o la esencia o la energía de los Primes lo eligen a él por haberse sacrificado como el próximo Prime, como Optimus Prime, y le dan la matriz de liderazgo que estaba desaparecida y que era la gran búsqueda que tenían tanto D16 como Orion Pax. A partir de ahí tienen su primer gran batalla. Megatron es desterrado, y en esa escena postcrédito podemos ver cómo se crea la organización de los Decepticons, y el resto que conocemos es historia. Me ha parecido un gran y un enorme hallazgo esta película, una gran decisión la forma en que encararon la historia, así que yo se las recomiendo ampliamente y me encantaría que comenten qué les ha parecido la película, si coinciden conmigo o no, si
estaban entusiasmados con los trailers o también tenían algunas dudas y la película los sorprendió. Si no les gustó, esto no deja de ser mi opinión, llenen la caja de comentarios, dejen su like porque es muy importante para que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.